¿Alguien? Cuando ustedes estudian una materia, ¿pueden después utilizar el vocabulario técnico de manera muy fácil o más o menos? Lo tengo que integrar, pero sí, se puede. Pero lo hacen un Sí, poco, ¿no? en mi caso muy Dep- pocas veces. dependiendo, bueno, lo que estudie cada uno y la situación en la que estés, Bueno, si lo amerita. bueno, vamos a lo siguiente. Vieron, voy a mostrarles dentro de los temas que tuvimos. Un segundo. Ustedes no tienen ahora en horario otra materia, ¿verdad? Tienen solo esta. 9:30 creo que es la otra. Sí, sí, bien. Vamos a ver. Ya está preparado. Tengan paciencia. Compu docente. Es del Paleolítico, no podrá ser cambiada jamás. Ahí está. Bien. Ustedes tienen que en la clase 1 tienen las actividades, pero vayamos al tema de la lectura en Bueno, sí, qué sé yo. ¿no? Nosotros les dimos esto ¿para qué? Para que Se ve bien, qué pudieran sé yo. tener, por un lado, técnicas de lectura, por el otro lado, actividades sobre textos que hagan a la carrera de ustedes. ¿Bien? Cuando nosotros vemos en la presentación de pasos de lectura, lectura en pasos, ¿ven? ¿Qué se les recomienda? Que hagan qué en la lectura. ¿Qué pasos? La primera lectura, ¿cómo tiene que ser? Pausada, prestando atención a los detalles, haciendo anotaciones. Ah, no, las anotaciones esa es la segunda leída. ¿Cómo sería la primera lectura? ¿Alguien se acuerda? ¿Vieron el material? Abrieron micrófono ahí. Acá, superficial para saber el tema. ¿Sí? Esa es la respuesta. Lo primero que tienen que hacer es de punta a punta para saber el tema. No vamos al tema de lectura rápida, sino como tendría que ser la primera lectura de cualquier texto. De punta a punta. Con el skimming. No, no es una lectura rápida, es la primera lectura. ¿Sí? Las técnicas de lectura rápida son una vez que ya leímos. ¿Cómo sabe Josué, Pero para estudiar, cuando leo de punta a punta. ¿Para qué? ¿Para qué? Para saber lo que estoy leyendo. Claro, para adaptarnos, para ver. ¿Y qué más? ¿Qué tengo que buscar? Después de leer así por arriba, palabras importantes. Más que palabras importantes, ¿qué tengo que buscar? ¿Palabras qué? Clave. ¿No? En la primera lectura es para adaptar mi mente, de qué se trata, cómo se presenta el tema, las palabras que no entiendo, las palabras que no conozco, las palabras que creo conocer, pero que en este texto digo, ¿qué? Como que no tiene sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo las palabras que no conozco en un texto del cual voy a aprender, si me las imagino, me estoy imaginando sobre qué, si yo quiero aprender de ese texto. ¿Me explico? Profe, ¿es lo que dice de scanning? No. Vamos por dos lados. Uno, pasos de lectura en pasos. Scanning, skimming es lecturas rápidas.
Las lecturas rápidas se hacen una vez que ya aprendí del texto, que ya los leí, que los tengo trabajados, o cuando hago una búsqueda, ¿sí? Son dos cosas separadas, ¿sí? ¿Queda claro eso? Este es lectura en pasos. Hay alguien que tiene prendido el micrófono que me está haciendo ruido. Gracias. Entonces, ¿qué es esto de la lectura paso a paso? Cuando yo quiero aprender de un texto, cuando yo me enfrento a un texto, busco las palabras que no conozco. Si ustedes tuvieran que dar un examen de ingreso, con esto ingresan y si no, tienen que esperar un cuatrimestre más. Y se les da un texto de una página con 7 palabras borradas, ¿sí? Porque la fotocopia, porque la imagen, lo que sea, que no aparecen. ¿Ustedes darían ese examen tranquilos, tranquilas, o se quejarían? Ay, me quedé. Yo creo que me quedé. Sí, yo también me quejaría. O sea, haría hasta donde pueda con lo que tengo y me quejaría. Bien, o quejarse o avisar, muy bien, gracias, Claro. Mía, sí. Avisar, quejarse, decir, hey, esto. Y si yo les dijera, ay, pero se entiende en contexto, ¿se quedarían bien? ¿O sería lo mismo? No, porque quizás tiene algún lenguaje específico del examen y no me quedo tranquilo. ¿Sí? Porque hay cosas específicas, porque puede aparecer un no o un pero, ¿sí? Fíjense, con una sola palabra negativa cambia, ¿sí? Como en una ecuación, ¿verdad? Entonces, si lo vemos en un examen, ¿por qué no lo vemos en cómo ingresa a nuestra mente eso que estoy leyendo? ¿Sí? Palabra que no conozco, palabra que tengo que buscar en diccionario. ¡Ey! Pero así tardo un montón. Sí, bienvenidos al mundo del estudio. Estudiar es dedicarle tiempo. ¿Sí? Si no, no estamos estudiando. Estamos viendo videitos de divulgación. Ay, pero lo entendí. Bueno, hay un paso entre entender y aprender. ¿Sí? Se pierde mucho más tiempo pasando por leer, por videitos, cursar materias y después seguir a otro año sin saber esas materias. ¿Sí? Esta materia no se tenía que dar antes. ¿Por qué? Porque la gente no pasaba de año. Si no sabía leer. ¿Sí? Entonces, un título de secundario reflejaba lo que había, que era que esas cosas se sabían, ¿sí? Había gente que decía, sí, me quedó pendiente una materia, no me recibí porque me quedó pendiente una materia, o 2, ¿sí? No sé, debo física de tercer año. ¿Bien? Entonces, esto es lo que estemos haciendo, trabajar sobre que ustedes puedan aprender sin necesidad de un video y que los videos son nada más que para comprender. Y si se usan como un texto escrito, que sean para aprender, que no es lo mismo que entender. ¿Ustedes se operarían con alguien que se recibió en medicina porque entendió? Pero usa IA para... porque no sabes cómo le va en la práctica. Sí, pero en la práctica sigue un video. Bueno, pero Los jueguitos de operación no es lo mismo. No es lo mismo. Muy bien. ¿Sí? Vamos a eso entonces. Busquen en diccionario. Cuando ustedes buscan en diccionario palabra que no conocen, adquieren vocabulario. Porque ese tomarse el tiempo de buscar en diccionario les sirvió para que su mente lo entienda y lo retenga. ¿Bien? ¿Qué son las acepciones? Vamos, así podemos completar el repaso. ¿Qué son las acepciones de una palabra? Todo esto es material que les dimos. sí, yo ni tuve O sea, tiempo. tienen Bueno, que aprender. tuve tiempo, pero viene Porque repaso. si no, El tema, profe, el tema que yo usé el skimming y el escaneo para
poder resolver las actividades. Bueno, pero entonces no están aprendiendo. ¿Sí? Ok. No están aprendiendo. Y esto es un repaso de primario y secundario, que les va a servir para no abandonar en primer año. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente abandona. ¿Por qué? Porque no puede estudiar. ¿Por qué no puede estudiar? Porque no sabe leer como corresponde. ¿Sí? Es entiendo, pero no aprendo. ¿Bien? Entonces, y aprender no es me acuerdo 2 segundos para la prueba y después ya está, sino que lo tengo en mi mente para poder aplicarlo y tomar decisiones frente a problemas. ¿Sí? Resolver. A ver, si yo les dijera, soy profesora de piano, ahí tengo un piano, págame la hora, listo, toca. ¿Ustedes me pagarían la segunda clase? Jamás. Pero pueden practicar todo lo que quieran. Ah, ahí hay un piano. Sí, pero no tenemos lo que es el tema, no sé, una teoría, notas. O sea, no tenemos dónde arrancar. Sería tocar por tocar nomás. Tocar Le- teclas, ¿no? Hacer una cosa así. leer una partitura, no sé. Exacto. Yo les digo, bueno, yo soy profesora de mecánica de autos. Ahí tienen, abre, tengo un taller. Listo. Arreglen este motor. Tampoco, ¿no? Bueno, hoy en día se está pidiendo, no enseñes teoría, la gente quiere práctica. ¿Se entendió, no? ¿Es claro lo que les quiero decir? La Depende de lo práctica, que estés enseñando. no, depende nada. La práctica no es práctica Se si yo no necesitan sé las qué dos. practico. Se necesitan las dos. ¿Sí? La práctica no es práctica si yo no sé qué es lo que estoy practicando. ¿Sí? La teoría se tiene que saber y una parte de saberla es poder practicarla después de haberla estudiado. ¿Vamos bien con eso? ¿Sí? A veces puedo llegar a dar algo para después confirmar con la regla. Entonces, no sé, típico de laboratorio, mezclen esto y hago una práctica muy guiada para después decir, ¿vieron lo que pasó? No sé, 2 imanes, lo doy vuelta, ¿se juntan o no se juntan? Bueno, los polos, ¿qué pasa? Sí, sí, bueno, pero es muy guiado. Imagínense si yo para enseñar física un día le llevo manzanas y se las tiro en la cabeza hasta que alguien dice, ¿sí? Existe una fuerza que atrae, si con cada materia tuviera que hacer eso, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos como humanos, seres humanos? Lo que otros, ¿sí? Consensuaron y avalaron y establecieron como teoría y como estrategias y como técnicas se transfieren para optimizar tiempos. Entonces, ustedes tienen que estudiar antes de practicar. Bien, yo sé que el multiple choice, que con inteligencia artificial, etcétera, bárbaro, tienen un título sin haber aprendido nada. Claro. ¿Sí? Para eso no se presentan en una universidad, no tienen ningún título y ya está. Si ustedes dentro del área que les interesa, donde no siempre se solicita título universitario, están transitando la universidad, no pierdan tiempo y estudien semana a semana. ¿Sí? Vuelvo a que esto es una introducción. Entonces, cuando leen, buscan el vocabulario que no conocen. Después sigan los pasos que se les recomienda. El subrayado de ideas principales sirve para hacer ¿un qué? Un Suben. resumen. ¿Qué es el resumen? Lo mismo en lo esencial. Sería el esqueleto, ¿bien? Pero es lo mismo en el mismo orden. ¿La síntesis es más extensa o más corta que el resumen? ¿Más extensa? Es mucho más breve porque implica la conceptualización y decirlo con mis palabras. No opinar, no transformarlo, sino conceptualizarlo. ¿Sí? Si yo digo, Juan y
su jefa. ¿Sí? Discuten todos los días. No están de acuerdo. Siempre hay críticas hacia el trabajo de Juan infundadas. ¿Cómo puedo sintetizar todo eso? ¿Cómo conceptualizo? Juan le falta el respeto a su jefa cuando puede. ¿Cómo conceptualizo todo eso? No se llevan bien. Exacto. Eso es conceptualizar. ¿Sí? Juan a la mañana toma café con 2 medialunas. ¿Cómo conceptualizo eso? Desayuna. Le gusta desayunar, ya es un extra. ¿Sí? Eso ya es tu interpretación, no sería una síntesis. ¿Sí? Porque nadie en ese enunciado inicial mencionó la satisfacción o no. ¿Se entiende? Entonces hay una diferencia entre conceptualizar y agregar una interpretación personal. ¿Sí? Sí. Bien, está bien que aparezcan estas diferencias. Está bien poder solucionarlo acá con ejemplos sumamente simples, pero esto es conceptualizar. Cuando uno va viajando en transporte público y escucha diálogos del estilo, me dijo, le dije, me dijo, le dije, me dijo, le dije, me dijo, le dije. ¡Wow! ¡Por Dios! Conceptualizar, ¿sí? Hablamos de tal cosa, del tema, ¿sí? ¿Estuvimos o no estuvimos de acuerdo con esto y esto y esto? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes estudian, lo que hacen es un resumen en base al subrayado y una síntesis para ver si comprendieron cabalmente el tema, no si lo interpretaron. ¿Sí? Sí. No se les pide la opinión, no porque ustedes no tengan derecho a opinar, sino que primero, para opinar, hay que saber. ¿Bien? Esto es una falta de época. Cuando se hacen exámenes pidiendo, verificando si la gente entendió, aprendió la teoría para poder llevarla a la práctica, la mayoría de la gente lo que hace es opinar, para cubrir que no lo sabe. ¿Sí? Entonces, yo no puedo opinar sobre vacunas si yo no sé el funcionamiento de las vacunas. ¿Está bien o está mal vacunarse? No, yo escuché que es un negocio. Bárbaro, ¿qué es una vacuna? ¿Cómo funciona? ¿Para qué? ¿Qué pasó en la humanidad? ¿Qué pasa si una población no se vacuna? Profe, Sí. yo escuché demostraría el hecho de que no tenés tanta opinión propia porque no sabes tanto del tema. ¿No? Vamos a corregir esto. No es tener bien. opinión propia. Yo no puedo opinar de algo que no sé. No sería una opinión, sería Pero una... por eso digo. No, es que uno no pasa a tener poca opinión propia, sino que está disfrazando, diciendo que opina, cuando en realidad está diciendo cualquier cosa de un tema que no sabe. Que hay una diferencia en tener poca opinión a inventarte una opinión. O sea, yo lo decía más que nada porque en el ejemplo que pusiste justamente dijiste, yo escuché que, entonces es como que se queda con lo que dijo otra persona. Exacto, entonces eso no es opinar. ¿Sí? Me gusta lo que decís, pero corrijo esto. Un perro es un perro. Una mesa, aunque tenga 4 patas, no es un perro. Si yo le quiero llamar perro porque tiene 4 patas, no es. Entonces, a cualquier enunciado no lo puedo llamar opinión. Y es lo que está pasando. ¿Sí? Si yo les digo, elijan menú 1 o menú 2 para comer. Son libres de elegir. ¿Qué eligen? Dependiendo qué tenga cada menú. Yo lo que les digo es menú 1 o menú 2. Qué Menú 2. fáciles que son.
¿Cómo pueden elegir un menú si no saben Claro. qué tiene cada uno? Cualquiera. Sí, yo también. Aunque tenga hambre, si tiene algo con veneno, ¿sí? No es una elección, ¿sí? No es una elección. Si yo no tengo conocimiento, no existe la elección. Si yo no tengo conocimiento, no existe la opinión. ¿Me explico? Entonces, no podemos llamar con nombres distintos, porque si no estamos haciendo diccionarios distintos, ¿sí? Entonces, es importante, hoy en día se usa la palabra opinión cuando no se está opinando, porque si yo no conozco del tema no se llama opinión, ¿sí? Se llama elección cuando yo no conozco del tema, cuando yo no conozco qué hay ahí, entonces eso no se llama elección, ¿sí? ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo? No, porque lo dice el diccionario. ¿Bien? Entonces, si a mí me dicen, hace doble clic en un botón y yo lo que hago es tocar la pantalla, estoy haciendo otra cosa, ¿sí? Ah, podría ser lo mismo, sí, podría ser lo mismo, pero si a mí me están dando instrucciones claras, yo tengo que responder a esas instrucciones claras. No porque a mí me parece que es lo mismo. Ah, seguro que quiere decir, ¿sí? Ustedes van a trabajar con una programación, la máquina no les admite hasta ahí, porque muchísimas veces, depende de lo que uno haga, es seguramente usted quiso decir, ¿no? Si estamos en manos de seguramente usted quiso decir, no decimos lo que necesitamos tal cual, entonces como programadores vamos mal, ¿o no? Si no sabemos volcar exactamente lo que está en nuestra mente. Para eso se entrena siguiendo las instrucciones tal cual como vienen. Entonces, consignas, es importante seguir consignas. Nos dicen los docentes de las materias más importantes de la carrera de ustedes, no saben seguir consignas, necesitan un modelo para copiar. ¿Sí? Eso es gravísimo. Cuando se cursaba físicamente, muchísimas veces pasaba esto, los docentes decían, empiecen a hacer tal y tal cosa, ellos se daban vuelta y, por ejemplo, tocaban un botón para, no sé, trabajar con el retroproyector y todos estaban tocando esos botones en sus computadoras, en el laboratorio. ¿Por qué? Porque lo que veo lo hago, copio, ¿no? Y nadie seguía instrucciones. ¿Bien? Entonces, sí, prueba y error es perfecto, pero en un ámbito universitario hay un tiempo, ¿sí? Si uno estudia por su cuenta, estudia por su cuenta. Si uno sigue, trabaja en grupo. Si los docentes necesitamos, ¿sí?, 20 minutos por consigna, porque hay 35 a 80 personas que están haciendo prueba y error con cada consigna en lugar de seguir la consigna, no se puede trabajar en grupo, ¿sí? Si un docente dice para la próxima clase traer estudiadas estas 20 páginas con este tema y nadie ni siquiera las leyó, como docente yo no puedo hacer una práctica en base a algo que tendrían que haber traído, leído y estudiado. ¿Por qué? Porque me tengo que dedicar a contarles lo que dicen esas 20 páginas que no leyeron. Claro. ¿Se entiende? Y no es una exageración. Pedir que estudien 20 páginas parece, no sé, que les pido que vayan a donar sangre todas las mañanas antes de venir a cursar. ¿Sí? Es imposible trabajar de esa manera. Entonces todo el grupo va en retroceso. ¿Por qué? Porque si hay una persona que estudió, tiene que esperar, ¿sí?, a que lleve 40 minutos a explicar 20 páginas que no se leyeron. Que no se entienden porque no se leyeron. ¿Sí? Esto, llevado a la vida en el trabajo, no académica,
es lo mismo. Van a tener equipos de trabajo donde una persona trabaje y todos los otros estén acostumbrados a, bueno, cuando no quede otra lo hago. ¿Alguien trabaja? Justo le iba a decir eso, profe. ¿Cómo está? Buenos días. Un colega mío que trabaja en Microsoft me contaba que estaba muy frustrado con el trabajo porque él avanzaba y llegaba un momento que tenía que parar para esperar que el otro lo alcance. O sea, que todo un equipo lo alcance. Y se dio cuenta de que no podía seguir así, que se tenía que relajar y termina de alguna forma bajando un poco al nivel que lo arrastra. Porque por más de que él avance, necesita del equipo de desarrolladores para que adelante. Dice, es como que yo camine rápido, tengo que parar para esperar que me alcance. No puedo porque es un proyecto. Perfecto, perfecto. Gracias con lo que compartís. Es esto, ¿no? Y les va a pasar como grupo para cursar. Ustedes están apostando a una formación, si quieren avanzar, y se puede dar en clases el 30%. Con suerte. ¿Por qué? Porque nadie lee nada. Porque nadie estudia por su cuenta. Porque cuando hacen los ejercicios los hace IA. Ay, es una herramienta. No, es un machete. Si lo hace IA, es lo mismo que decir, bueno, le doy a mi mamá. ¿Sí? ¿Se acuerdan esto de manito de mamá? En la primaria, Sí. este trabajo, manito de mamá. Bueno, cuando yo era chica se decía así. ¿Qué era? Que vos no lo habías hecho, te lo habían hecho en tu casa. ¿Sí? Entonces, si yo fuera de las elecciones y tengo que practicar tirar penales para el día que me toque definir por penales, saber tirar penales, Yo vería eso. Y me quedo tomando mate en el costado mientras le pido a un chango que tire los penales por mí, ¿estoy practicando? ¿Estoy entrenando? No. Bueno, usar la IA es lo mismo. No, porque el prompt, porque mentira. En todas las universidades, en todo el mundo, cuando se pide que escriban a mano los exámenes y las actividades que se pidieron y que la resolución vino por IA, el nivel baja y no aprueba ni siquiera el 30%. No es chiste. No es chiste. Le estamos dando un título y no es que no se sepa. Se sabe. Lo que pasa es que habría que desaprobar al 95% de los estudiantes. Y ya, la mayoría está abandonando en el primer examen. ¿Sí? Entonces, como yo sé que ustedes se están metiendo en una carrera porque quieren aprender, quieren que este título refleje algo, pero por sobre todo ustedes quieren adquirir mejoras para ustedes, ¿sí? Les recomiendo esto. Cuando leen, aprendan de lo que leen. No solamente entiendan. ¿Bien? Bueno, acá comparten, ¿no? Estas ayudas. Bien, ¿qué otro tema teníamos en la clase 1? Lectura paso a paso. Quiero que vayan a, ¿sí? Tenían esto de skimming and scanning. Bases textuales. Bien. ¿Y se acabó la luz? Así vamos redondeando. Con las bases textuales, ¿entendieron qué es esto de las bases textuales? No, todo bien. Más o menos así. Bueno, vamos a esto. Si yo les digo, Juan es alto y uruguayo, ¿podría decirlo? Juan es alto y uruguayo. ¿Se puede decir? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ahora, si yo digo Juan es alto y bajo, ¿se puede decir? También. No es coherente. Ah, bueno, no. Bueno, en los dos estoy dando características de Juan. ¿Por qué en un caso sí es coherente, en el otro no? Porque en el segundo dijiste una cosa y después la contradijiste con otra. Bien, ¿y por qué en el primero no se contradicen y en el segundo sí?
Pasa que Porque en el primero la nacionalidad no tiene nada que ver con la altura. Ahí está. Muy bien. Ah, Extra café, qué segunda ronda de boludo. café del día. Vamos entonces con eso. Cuando yo clasifico de acuerdo a criterios, ¿sí? Y en este caso clasifiqué por nacionalidad y altura. Y en el segundo solo me refería a la altura, por lo tanto, dos características opuestas dentro del mismo criterio de clasificación son no coherentes. ¿Va bien? Entonces, no siempre que digo y es posible, la coherencia se da teniendo en cuenta esto. Bien. Ahora, cuando yo hablo de clasificación, lo que es tan importante de dar vueltas en nuestra cabeza es que la clasificación responde a un criterio. Bien. Cuando yo divido textos, puedo decir, es un texto fantástico o realista, es un texto periodístico, es un texto académico, es un texto, ¿sí? Poético. Me estoy refiriendo a características de criterios diferentes, ¿sí? Es como decir, Juan, es alto pero es uruguayo. ¿Qué tiene que ver? ¿Sí? Entonces, ¿y este texto qué es? Es realista pero periodista. ¿Por qué el pero? Porque están mezclando categorías, ¿sí? Entonces, lo que ustedes vieron en primaria y secundaria sobre nombres de qué tipo de texto es, depende en qué área de clasificación. Nosotros lo que hacemos es, para este curso, organizar, ¿sí? Bueno, Luis, volvé sobre el material, estamos haciendo un relevamiento, lo mismo pasarán en las próximas 2 clases de sábado, ¿sí? Suerte con eso. Bien, le respondo en el chat. Cuando nosotros tenemos pensamos en textos desde la base textual, lo que estamos haciendo es clasificar los textos de acuerdo a ¿qué? ¿Cuál era? Nosotros les dimos el material. Las bases textuales es pensar en los textos de acuerdo a qué. Todo ese estudio, de los 3 temas que les dimos para estudiar. ¿De acuerdo a qué? No cómo se componen, sino de acuerdo a qué. Yo estoy dividiendo de acuerdo a qué los textos, cuando hablo de bases textuales, de esta teoría. ¿Me fijo en qué? ¿Cómo se diferencia cada uno? No sé, no leí esta. En su finalidad. Ah, bueno. ¿Para qué fue hecho Claro. ese texto? ¿Qué quiero hacer cuando hago ese texto? En mi comunicación, ¿qué quiero hacer? ¿Se entiende esto? Y dijimos que hay 5 posibilidades. ¿Cuáles eran? Uno de sus fines dijiste que era académico. No lo dije ahora, lo tendrían que haber leído, porque una semana con el material dado una es narrativa, descriptiva, muy bien, narrativa, descriptiva, ¿qué más? Argumentativa. Argumentativa, ¿qué más? Directiva y expositiva. ¿Sí? Muy bien cómo van participando. ¿Bien? ¿Cuál es la finalidad de los textos narrativos? Bueno, yo para la próxima semana participo y no sé un carajo. Contar acciones organizadas en tiempo. ¿Sí? Una novela es un texto narrativo. Una noticia periodística es un texto narrativo. ¿Sí? En la Panamericana, a las 9 de la mañana, chocaron 2 vehículos, fue el SAME, pasó esto y de esto, ¿sí? ¿Se entiende? Una anécdota es un texto narrativo. El relato de un partido de fútbol es un texto narrativo. ¿Se entiende?
Entonces puede ser en distintas áreas, ¿sí? Fíjense que hablé de periodismo, hablé de ficción, ¿bien? Hablé de una anécdota, ¿bien? Todo eso, todos esos son ejemplos de textos narrativos. ¿Por qué? Porque la función que tienen, la finalidad Es que tiene explicar la esa historia o persona que algo. lo hace, que lo dice o que lo escribió, es contar hechos y acciones. Bueno, eso. Pero esos son todos los textos. No. No. Si yo digo, quiero alquilar un departamento, busco ¿qué? Un texto, ¿verdad? No solamente una foto, un texto. Sí. ¿Cómo sería el texto que yo puedo encontrar? Un texto descriptivo de cómo es el lugar, Bien, la zona. bien. Entonces dice, departamento de 2 ambientes, luminoso, ¿sí? De tales y tales metros cuadrados, piso de madera, ¿sí? Tantos años de antigüedad, paredes con revoque no sé qué cosa, ¿sí? Cocina integrada. Perdón. Cocina integrada. No sé. Y ustedes, con el descriptivo, ahí no hay que me están contando cuándo se hizo, para qué. Lo que hago es visualizarlo. ¿Sí? Entonces, la descripción lo que busca es dar características para que los receptores lo visualicen, se lo representen, no lo entiendan. No es una cuestión de entendimiento, sino de representación. ¿Vamos bien con esto? ¿Y para qué me sirve esta clase? ¿Para lo que yo voy a hacer? Sí, porque si yo estoy describiendo las características de un programa, si yo estoy describiendo las características de un aparato, ¿sí? Lo que hago es me lo represento. ¿Ven? ¿A lo que vamos? ¿Sí? Sí. Bien. Un texto directivo es aquel que se hace para provocar directamente la acción de otro. Consignas, instrucciones, ¿sí? Programar. Hace primero esto, después hace lo otro, después hace lo otro, después hace lo otro. ¿Se entiende? Entonces, pensar en los textos de acuerdo a su finalidad es la teoría que les damos para repasar y organizar. Todo texto, cuando ustedes reciben un texto escrito u oral, ¿sí? O audiovisual, tienen que fijarse esto. ¿Qué tipo de texto es? ¿Por qué? Porque si yo sé qué tipo de texto es distinto cómo activo mi mente, ¿sí? No es lo mismo ir a ver una película cómica, entrar a ver una de terror y pensar que es cómica. ¿Verdad? No es lo mismo. O un documental, ¿no? Yo pensé que era un documental y están viendo una ficción. No es lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes leen, no es lo mismo. Cuando ustedes escuchan, cuando ustedes ven un video, no es lo mismo no saber qué tipo de texto es. Segundo, el texto expositivo, ¿cuál es la finalidad? ¿Puede repetir la pregunta? El texto expositivo, ¿qué finalidad tiene? Transmitir conocimientos. Exponer ideas. Bien. Más que exponer ideas, porque la palabra idea o la palabra dato o mensaje las erradicamos porque es lo mismo que no decir nada a nivel de análisis, ¿sí? Porque todos transmiten ideas. Un texto narrativo también transmite ideas, pero con otra finalidad, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia, Carla? Sí, que el receptor pueda entender el mensaje también. Todos, pero sí entiendo lo que dice. Pero todos los textos necesitan transmitir ideas, un mensaje y que se entienda, ¿sí? Lo corrijo con lo que dijiste, pero es el error común. O sea, no está mal, pero no hace a la diferencia. Claro, porque el resto también. Porque el resto también, exacto. Entonces, ¿qué sería
El texto expositivo lo que busca es transmitir conocimiento. ¿Qué es transmitir? Es dar conocimiento. El conocimiento que yo tengo sobre un tema te lo doy y entonces vos ¿qué hiciste? Aprendiste. Ok. ¿Sí? Yo lo que busco es que se pueda aprender sobre un tema cuando hago un texto expositivo. Cuando yo te cuento qué hice ayer, que es una anécdota, no quiero que aprendas. No es la finalidad principal. ¿Sí? Uh-huh. Sí. Y fíjense lo que dije de finalidad principal. Cuando yo leía ¿Quién está mandando mensajes al Salgari grupo? o Julio Verne, ¿sí? Había muchísima información de dónde quedaba la Malasia, de mapas, islas, formas de sobrevivir, ¿sí? A mí me encantaba cuando era chica leer, no sé, El llamado de la selva, entonces, ¿qué es Alaska? ¿Qué son los perros? Etcétera, etcétera. Yo podría haber aprendido un montón, pero la finalidad de esas novelas de aventuras, ¿cuáles eran? Contar una historia. Te pisé, Elías. Entonces, que yo pueda aprender de cualquier tipo de texto no significa que fue hecho para que yo aprendiera. ¿Vamos bien con eso? La finalidad con la que fue hecha una novela, ¿cuál es? Contar una historia. ¿Sí? En el medio yo me voy a poder representar cosas y lugares, sí, pero la novela está hecha para contar una historia. ¿Alguien conoce El Señor de los Anillos? Sí. Qué película más aburrida. ¿Es un texto de qué tipo? De estas 5 categorías. ¿Es un texto? Narrativo. Narrativo. Bueno. Bien. Me ganó Elías. Yo, cuando leo, ¿me represento a los personajes? Depende de cada uno. Pero los visualizo. Sé qué características físicas tienen. Sí. Los lugares, la comarca. ¿Sabrían cómo es al leerla? Depende de qué tan buena es la descripción. Bueno, en El Señor de los Anillos, ¿leyeron el libro? No. No, pero yo supongo que sí, porque... Es que lo que ves en las películas tiene que estar muy bien detallado en el libro, como para que Está, es por eso. increíble, por eso trasciende generaciones. Por eso sea, la gente murió con las películas, porque está todo tal cual, todo. O sea, lo que tiene el texto es que deja a libre interpretación algunas cosas, o sea, a que te lo imagines, básicamente. Y eso medio que te deja la idea, te deja como diciendo, ¿cómo se verá esto? No, vamos a lo siguiente. Okay. Yo digo, es una casa con puertas ovaladas, que tiene tanto de altura, hecha con ramas, cubiertas por hojas de distintos verdes, etcétera, etcétera. Por eso les preguntaba si ustedes habían visto la película o leído. Si ustedes leyeron El Señor de los Anillos, les puedo asegurar que por cada cosa hay mínimo 30 páginas. Sí. Y la gente se vuelve loca leyendo. Prueben leer alguna vez en su vida narrativas que les interesen. Son formidables. ¿Sí? Profe, yo tengo libros narrativos en mi estantería que todavía no he leído. Bueno, prueben leer, les va a fascinar. Entonces, puede tener partes descriptivas, inclusive muy extensas, pero su finalidad es narrativa. ¿Por qué? Porque todo está en función a contar una historia. ¿Vamos bien? ¿Con las tramas? Bien. Cuando yo tengo un texto expositivo... Percy Jackson contará. Tengo un manual de biología y un capítulo que se llama Células. ¿Qué tengo ahí? ¿Es un texto? ¿Cuál es la función? Buena concha. Explicativo, te explica. ¿Qué tipo de texto es? Es expositiva.
Bueno, es positivo. Sí, Lara. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que quiero hacer con ese texto? Y transmitir conocimientos. Exacto. Enseñar que es una célula. Sí. ¿Sí? Entonces ahí no hay un texto narrativo y va a haber descripciones, pero en función a que se aprenda. ¿Sí? ¿Ven la diferencia entre estas tres tramas textuales? Bien. Cuando nosotros tenemos un capítulo sobre la célula, ¿con qué empezaríamos? La célula. Con una definición, ¿no? Exacto. La célula es la porción mínima de vida de los organismos. ¿Sí? ¿Tiene sentido que se empiece con una definición? ¿De qué estoy hablando? ¿Qué es? ¿Bien? Después, ¿qué voy a tener? Cuando digo, existen dos tipos de células, animales y vegetales. ¿Eso qué es? Características. No. Existen dos tipos, estos y estos. No comparo. ¿Saben por qué no comparo? Porque yo mencioné que ¿Una ejemplificación? No. No, Yo mencionar que hay dos no significa que compare. Pobrecito. Y Hay una enumeración. No, porque estoy diciendo que son dos tipos. ¿Me estás describiendo? No, es una clasificación. Clasifico en dos Bien ahí. tipos. ¿Ustedes conocen la teoría de conjuntos? ¿Trabajan alguna vez desde conjuntos y subconjuntos? ¿No? Yo tengo una división en un colegio, ¿sí? Sí. No sé, tercer año A, ¿sí? Y tercer año B. Son dos grupos, ¿bien? Dentro de tercero A tengo personas que viven en provincia y personas que viven en capital, ¿sí? Los estoy subdividiendo. ¿Va bien? Que yo diga que viven en capital, pero que son de tercero A, ¿sí? Tengo que saber clasificar y subclasificar, porque hace a poder comprender los datos, ¿sí? Si yo digo, los sustantivos son palabras que nombran, todos saben que son los sustantivos. Y digo, hay dos tipos de sustantivos, concretos y abstractos, ¿sí? ¿Son todos los que hay? No. Fíjense, si yo digo, hay sustantivos simples y colectivos, ¿sí? Dentro de los simples hay concretos y abstractos. Dentro de los concretos hay comunes y propios. Claro. Si yo digo eso, hago un diagrama de árbol, ¿verdad? Sí. No es lo mismo que decir, hay sustantivos concretos, abstractos, simples, colectivos, no es lo mismo pensar en una enumeración que pensar en la ramificación. ¿Lo notan? ¿Lo notan? Es más, se habla de árbol familiar. Si yo digo, yo vengo de dos familias, ¿sí? De esta familia y de esta familia. Hay primos y todo. Si yo pusiera como enumeración, daría lo mismo primos por un lado que primos por el otro, como si fueran primos entre sí. Y no, eso no es entender un árbol genealógico. ¿Bien? Pero eso ¿a quién le importa? Bueno, cuando se habla de enfermedades de transmisión genética, es relevante. Entonces, si a mí me dicen, ¿hay antecedentes de tal enfermedad de tu familia? Es relevante saber si es familia materno-paterna, qué distancia, ¿sí? Si son primos de primos o línea directa, porque de acuerdo a eso hay porcentajes
de preocupación o no preocupación y medicina preventiva, ¿sí? Entonces estoy llevando esto a ejemplos muy simples donde la diferencia es importante. ¿Bien? Ustedes en su mente no pueden estar aprendiendo algo sin diferenciar si es clasificación de enumeración. ¿Se entendió? Entonces, eso es aprender. Un texto explicativo, ¿qué características tiene? Vamos que tenemos que cerrar el curso. ¿Qué características tiene? ¿Cómo tiene que ser un texto explicativo? Claro y ordenado. Claro y ordenado. Si vamos por un tema, otro y otro, la gente se pierde. Entonces no aprende. ¿Sí? Claro. ¿Claro significa infantil? No. 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 Entonces, que se use vocabulario técnico no significa que sea poco claro. Bien, estamos en la era de la infantilización en el conocimiento. ¿Sí? Todos se ríen si yo digo videitos, ¿sí? Y digo pasar con el dedito en lugar de scrollear, ¿sí? Entonces, para determinadas cuestiones de la vida social digital, tenemos que decir exactamente la palabrita de moda, ¿o no? ¿Sí? Hay un videíto, no, se llama meme, ¿sí? No, se llama TikTok, no, se llama tal cosa, ¿cómo decís eso? Mira esta vieja, ¿sí? Pero después, para cuestiones técnicas, es el coso del cosito del cosote. ¿Bien? Entonces, así como aprendemos vocabulario técnico y tenemos memoria para saber el nombre de todos los hijos de los jugadores de fútbol, no solo de los jugadores de fútbol, si sabemos el nombre de todos los hijos de Guandanara, podemos aprender nombres técnicos. ¿Sí? La memoria existe para una cosa, para la otra. Si conozco los 1000 no sé cuántos nombres de la Pokédex, puedo saber nombres técnicos. ¿Bien? Y los nombres, no, este se llama así, no, en su segunda evolución no se llama así. Bueno, si yo puedo aprender categorías y subcategorías, puedo aprenderlo también de temas técnicos. Tengo que hacerlo. ¿Sí? Porque así como es relevante para un videojuego aprender estrategias y nombres y seguir modelos, ¿no? En lugar de explorar yo cómo pasar de nivel, miro gamers, ¿sí? Así como copio y me dicen qué es lo que tengo que hacer para pasar de nivel y no lo busco yo, imagínense si no se puede hacer en la universidad, estudiar cuando nos dan algo para aprender. ¿Sí? No, es que yo quiero ser libre. Bueno, sé libre con el Mario Bros. Pero me canso de probar 3 veces para pasar de pantalla. Ok, bueno. En la universidad aprendé, pasá de nivel y después inventá vos tu propio juego. ¿Sí? Para eso es esta materia. Por favor, todos los temas de la clase de hoy son los de la semana. Estúdienlos. Estúdienlos porque es una forma de organizar. Las actividades están relacionadas con los temas teóricos y también con los textos que se les da como base para aplicación. ¿Sí? Ustedes tienen distintos temas y con eso vamos a cerrar. ¿Qué temas son los que vieron en la clase 1? Los textos expositivos, ¿sí? Vean nuevamente. Lectura paso a paso, que no es lo mismo de técnicas rápidas de lectura. ¿Lo ven? No son lo mismo. Técnicas de lectura. Bien, las diferencias entre los dos. Y después usamos el tema de documentación técnica para aplicar lo visto en los temas anteriores, de cómo se lee. ¿Vieron eso? Entonces, en documentación técnica tienen actividades y formularios. ¿Bien? Sí. Estas actividades están relacionadas con textos de base.
sepan de dónde. Entonces hay pequeños ejercicios donde se dice, Pirulito, Menganita, dicen tal y tal cosa. Que ustedes buscan un verdadero o falso. Esto es un ejercicio ¿para qué? Para que cuando yo estudio sobre documentación técnica y leo a una persona que me explica en un texto explicativo, me transmite conocimiento, yo después sepa que la teoría de esa persona sostiene esto y esto y esto. ¿Sí? Tengo que recordar de quiénes aprendí. Para agradecerles, no, en cierta medida sí, pero ¿por qué? Porque después tengo que poder referirme, si yo hago un trabajo en grupo y digo, bueno, ¿cómo vamos a resolver esto? Lo que nos pidió el cliente, lo que nos pidieron nuestros jefes, lo que tenemos que solucionar. Esta es la situación. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo propongo que hagamos esto y esto y esto. ¿Por qué? Siguiendo la teoría de tal. Esto y esto y esto. ¿Sí? ¿Un youtuber es fuente de conocimiento? Puede ser. No. Un youtuber es alguien que tiene acceso a un micrófono, una cámara y listo. Pero depende también del contenido de cada youtuber. No, el contenido no. Depende quién es. Claro, pero puede ser uno cualquiera y otro puede ser un médico certificado. Exacto, pero un médico certificado no se presenta como youtuber. Un médico certificado utilizó YouTube para transmitir lo que quiere. ¿Sí? Entonces, decir que yo busco en internet es lo mismo que decir busco en papel. Cualquier cosa puede estar publicada. Entonces, youtuber no es fuente. Pero una reconocida doctora, entonces lo que es fuente es que tenga un título. Lo que es fuente es que dirija un grupo de investigación. Lo que es fuente es que sea parte de la investigación o desarrolladores de tal teoría, de tal, no sé, tecnología. ¿Me explico? Uh-huh. Que me llegue por YouTube es otra cosa. Pero youtuber, si yo soy, no sé, actriz y estoy en el canal Encuentro, por ejemplo, transmitiendo algo, estoy siendo actriz. Pero no significa que yo sepa de eso. ¿Se entiende? Muchos documentales lo que tienen es una voz o una cara de interpretación para transmitir el conocimiento de tal grupo. Entonces las fuentes de conocimiento no son youtubers, no es internet, no es Google. La fuente es de dónde sacaron. Eso es un instrumento, eso es un canal. YouTube es un canal, ¿se entiende? Ya como universitarios no pueden decir lo saqué de Google. Porque nadie diría, en mi época de universidad, no, de la primera carrera que hice, lo saqué de un papel. ¿Me explico? ¿Sí? Y aparte hay otra cosa. Eso es muy limitado y tiene muchos sesgos. El otro día yo puse el nombre de alguien. Yo busqué, ¿no? Busqué. Nombre y apellido, doctor. Estaba buscando alguien que había escrito sobre un tema médico, bla, bla, bla. Me pone inteligencia artificial. No es médico, es streamer. Perfecto. Basura la como información. si hubiese puesto Juan Pérez, ¿no? Médico. No es médico, es streamer. ¿Por qué? Porque coincide con el nombre de alguien que ahora está en una plataforma que se ve mucho. Y todo era cuánto mide, de qué habló, en dónde trabaja, si se fue de vacaciones hace 5 años. Tuve que pasar y pasar y pasar y volver a poner y volver a poner.
DNI para darme alguna información de otro Juan Pérez que no fuera el único sobre el cual Google me podía dar información. Fíjense si es neutral o no es neutral, si es información o no es información. ¿Sí? Imposible, fue imposible, literalmente fue imposible encontrar algo de todas las publicaciones, de la investigación, de todo. ¿Sí? Entonces, no es porque sí que se dice, ay, en la universidad que estudien con IA es ser modernos. No es verdad. Y ser cómodos. No es verdad. Después busquen, si quieren, para ampliar esto, políticas en el mundo de cómo se está regulando el uso de IA, el uso de quienes tienen o no micrófono. ¿Sí? No es si banco o no banco, es que concretamente leí y veo y busco el grado de manipulación de las distintas fuentes. ¿Y por qué? Por ejemplo, Estados Unidos prohíbe los proveedores de IA chinos. ¿Por qué? Porque claramente no es nada neutral y Estados Unidos lo sabe. Entonces Estados Unidos lo vende como neutral el propio. ¿Sí? Y por el otro lado, si nosotros tenemos que previo al mundial, le preguntamos a IA quiénes tienen mayores chances de ganar el mundial, y nos dice Italia, ¿sí? El Chito ¿Se Calderón. equivocó? No, es que IA, por un lado, controla, y por el otro lado tiene que contestar cualquier cosa dentro de determinadas respuestas. Y hay muchísima censura. Y a la vez, IA se nutre ¿de qué? De todos aquellos que usan micrófono. Este micrófono. No de publicaciones, no de investigación, no de trabajos concretos, sino de quienes en una silla quieren decir que opinan sin saber. Entonces, para mí es como tratar de respirar el aire en un salón donde 80 estuvieron respirando. ¿Sí? Yo no me nutro de lo que masticaron otros y lo escupieron. ¿Sí? IA es un requecho de lo que se sube. Lo que se sube es... Bien, hay un montón de cosas. Más allá de todo esto, ustedes tienen que ir a matemática, ¿verdad? ¿Tienen Sí. 9:30 o a las 10 matemática? Sí, 9:30. 9:30. Bueno, ¿Qué es lo que 9:309. tienen que Todos al hacer? toque. 9:30. Bien, ahora se van. Les agradezco la participación. Lean y estudien lo que se da y sigan consignas, ¿sí? Por ejemplo, ahora tengo acá un montón de gente para entrar a este. ¿Por qué? Porque no siguen consignas. De que 9:30 es el de matemática y el de matemática tiene determinado link y que el de lectura comprensiva tiene otro. Si yo hubiese puesto en la universidad un WhatsApp, cualquier cosa consulte, tendría 80 preguntas de ¿a dónde voy yo? Sin mirar. ¿Sí? Entonces acostúmbrense en la universidad A buscar. seguir instrucciones. Bueno, sí, Bien, también. todos los que están acá desde temprano claramente lo hicieron, pero lo digo en líneas generales. ¿Sí? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Está publicado. Bueno, ¿no me lo podés decir? Sí, te lo podría decir, pero vos también lo podés leer. Acostúmbrense a eso, ¿sí? A lo que hicieron hoy a la mañana. El link apropiado, en la materia apropiada y en el horario apropiado. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Recuperar esta semana de estudio de lo que se les dio. ¿Por qué? Porque lo próximo se concatena. Y nosotros elegimos lo mínimo que necesitan para no abandonar en el primer cuatrimestre. Cómo estudiar por su cuenta. ¿Sí? Bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos, profe. Gracias, Adiós. profe. Nos vemos. A ustedes. Chao, profe. Adiós.
concha de tu madre. Era. Bueno, ahora tenemos la clase de Google Meet. Vamos a mandar esto.